Buen día, niños. En el día de hoy resolveremos nuestro taller de sociales. Recuerden que a las 9 estaremos en nuestra clase de Zoom para resolver todas las inquietudes que se presenten sobre nuestro trabajo del día de hoy. ¿Listo, mis amores? Entonces vamos a estar muy atentos. Bueno, niños, vamos a iniciar nuestro trabajo. Vamos a colocar la fecha. Hoy es 19 de agosto del 2020. Nuestra primera pregunta nos indica algunos elementos que permitieron la navegación y contribuyeron a la búsqueda de las nuevas rutas de comercio fueron. ¿Ustedes recuerdan cuáles son esos elementos? Entonces, uno de ellos fue la brújula. También el astrolabio. Los portulanos, carabelas, y la nao. ¿Listo? Estas embarcaciones que sirvieron para poder desplazarse en el mar, ¿cierto? En la pregunta número 2, completa las siguientes oraciones. A. Cristóbal Colón nació. ¿Dónde nació Cristóbal Colón? Entonces él nació en Génova, Italia, ¿cierto? Al norte de Italia. De Italia. Colón recibió apoyo para el viaje conocido como la Empresa de Indias de 2 personas. ¿Quiénes fueron esas 2 personas que apoyaron a Cristóbal Colón en esta gran ruta del Nuevo Mundo? Uno de esos personajes fue la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón. C. ¿Cuál es el nombre de las embarcaciones en las que zarpó Cristóbal Colón y terminó con el descubrimiento del Nuevo Mundo? ¿Cómo se llamaban las 3 embarcaciones? Una se llamó La Pinta, La Niña, y la Santa María. Vamos a arreglar acá. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a trabajar el punto número 3. Dice, lee y responde. Para ejercer un mayor control sobre las riquezas y los indígenas en el territorio de América, los reyes de España buscaron la forma para gobernar y sacar al máximo el provecho de las tierras conquistadas. 2 organizaciones se crearon para el funcionamiento desde España. ¿Cuáles fueron esas 2 organizaciones?
Bueno, estas dos organizaciones fueron la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias. ¿Listo? Vamos a trabajar en la pregunta número 4. Ubica cada palabra del recuadro teniendo en cuenta la información. Entonces tenemos encomienda, plantaciones y merced de las tierras. A. La consistía en que a un español se le cedía una pequeña porción de territorio y un grupo de indígenas para que éste se encargara de evangelizar al grupo nativo, y ellos debían trabajar en las producciones mineras y agrícolas. Eso hace parte de la encomienda. ¿Listo? La encomienda. B. Las fueron grandes extensiones de tierras dedicadas a cultivos como la caña de azúcar. Estas plantaciones trabajaban esclavos. Entonces acá mismo lo estamos diciendo. Corresponden a las plantaciones. ¿Listo? Vamos para la C, que corresponde a merced de las tierras. Las mercedes de las tierras eran una forma de repartir las tierras y promover su colonización. A ellas podían acceder todos los sectores sociales. Listo, entonces quedaría así la C. Vamos a trabajar el punto número 5. Bueno, para completar el punto número 5, entonces vamos a ubicar la letra que le corresponda al término de cada afirmación. ¿Listo? Bueno, personas, bueno, las palabras son A, españoles, B, esclavos, C, mestizos, D, indígenas. Personas traídas de África, tratadas como mercancía. Corresponde a la letra B, ¿cierto? Esclavos. Grupo dominante de la sociedad colonial. La letra A. Primeros habitantes de América. Letra D. Indígenas. Hijos de españoles e indígenas. Letra C. Mestizos. ¿Listo, niños? Vamos a trabajar el punto número 6. Escribe cuáles eran las dos formas para que los negros pudieran recuperar su libertad. Bueno, para que estas personas, esclavos negros, lograran recuperar su libertad, habían dos formas. Una de ellas fue comprar la libertad o la manumisión, y la otra fue el cimarronaje. Recuerden que el cimarronaje fue esa fuga de estas personas para poder recobrar así su libertad. Se iban a lugares muy lejanos, a los que llamamos palenque, donde ellos lograron por fin su libertad. Vamos a trabajar la pregunta número 7. Escribe F si es falso o V si es verdadero según corresponda. Vamos a tener en cuenta. Dice, el papel de la Iglesia Católica fue muy importante y su objetivo fundamental es enseñar la religión a los indígenas. Eso es verdadero, ¿cierto? B. Las misas eran oficiadas en latín y el sacerdote compartía todo el tiempo con sus feligreses durante la misa. Eso es que, niños, falso, ¿cierto? Recuerden que él le tenía que dar la espalda a sus feligreses, siempre tenía su mirada fija hacia el altar. Entonces, esta es falsa. C. En los colegios mayores de la época colonial asistían todos los sectores de la sociedad, incluyendo los esclavos. ¿Quiénes eran los que podían asistir a esos colegios mayores? ¿Ustedes recuerdan? Entonces, no podían asistir los esclavos, solamente las personas más influyentes, ¿cierto? Entonces, eso es falso. D. Los niños de las primeras letras les enseñaban a leer, a escribir, además de los modales, el aseo personal y la religión. Eso es verdadero, ¿cierto?
A las escuelas letradas sí podían asistir todos y esto era lo básico que les enseñaba: leer, escribir, las artes, el aseo personal y la religión. ¿Listo? El arte religioso era el más común de la época colonial, pues perseguía destacar los ejemplos a seguir del catolicismo. Esa es verdadera. ¿Listo, mis amores? Vamos a trabajar la pregunta número 8. ¿Qué eran las reformas borbónicas? Menciona 2 cambios de estas reformas. Vamos a ver qué eran las reformas borbónicas. Bueno, entonces, estas reformas borbónicas fueron las reformas económicas y políticas que se realizaron los monarcas de la dinastía Borbón sobre las tierras americanas, las cuales, según ellos, decían que no estaban siendo bien aprovechadas, ¿cierto? Debido a que faltaba autoridad y mucho control sobre los territorios. Entonces, por eso, estas reformas borbónicas trajeron gran descontento con el pueblo, porque ellos querían más riquezas de las que ya estaban obteniendo y las querían administrar muy bien. ¿Listo? En la pregunta número 9, escribe 5 acciones que fomenten el buen trato en mi comunidad. Esta pregunta la vamos a dejar para que cada uno de ustedes me responda. Entonces, una pregunta libre, respuesta libre. Quiero escuchar sus opiniones, cuáles son esas acciones que podemos fomentar para el buen trato. ¿Listo, mis amores? Cualquier duda que se presente, bueno, vamos a trabajar en la clase de Zoom para resolverla. ¿Listo, niños? Los niños que no se puedan conectar, me pueden escribir a mi número de WhatsApp, que yo voy a estar muy atenta para resolverlas. ¿Listo, niños? Que tengan un excelente día.